le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo seminario preparatorio de lo que es el programa Euromodelo Joven 2021 Chile, que este año organiza la delegación de la Unión Europea en nuestro país, junto al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y a las fundaciones Rebel y Nuevas Generaciones. Por primera vez es al programa que dirijo que nos corresponde, por lo tanto, organizar esta interesantísima actividad para todos aquellos jóvenes que estén interesados en los temas europeos, en los temas internacionales y que quieran postular a una de las los 60 cupos que están disponibles para participar en una simulación de cómo se adoptan las decisiones en la Unión Europea, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Yo voy a darles aprovechando este seminario y antes de partir con la conversación sobre temas de actualidad, voy a contarles un poco más en detalle de qué se trata este Euromodelo Joven 2021 y que organizamos desde aquí, desde la Universidad de Concepción, el Programa de Estudios Europeos. Como yo les estaba contando, de lo que se trata es de una actividad que realiza la Unión Europea en Chile junto a dos fundaciones que son Rebel y Nuevas Generaciones y que consiste en un simulacro, es decir, en un juego de roles por parte de aquellos que van a ser seleccionados y seleccionadas, en los cuales van a tener que adoptar un rol, adoptar una función dentro de lo que es la Unión Europea para finalmente adoptar una decisión. Ahora, en esto nosotros hemos elaborado unas bases, las cuales ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página de Euromodelo Joven 2021 Chile, y donde además van a poder ver cómo vamos a seleccionar. En cuanto a los requisitos, tener entre 18 y 24 años, y ser estudiante regular de universidades chilenas, pre- y posgrado. Por lo tanto, aquellos que estén dentro de la edad y sean de posgrado pueden perfectamente postular a este Euromodelo. Además, lo hemos dejado abierta a todas las carreras que quieran postular. No lo hemos limitado en cuanto a cuáles estudios están siguiendo. Nos interesa mucho que haya una diversidad también en cuanto a disciplinas y no solamente se concentren en algunas clásicas que son aquellas que están más familiarizadas con los temas europeos. ¿Cómo vamos a seleccionar a estas 60 personas que van finalmente a hacer la simulación en el mes de noviembre? Bueno, será con paridad de género, haremos una distribución proporcional entre las regiones, habrá un 30% de seleccionados aproximadamente de Santiago y un 70% aproximadamente regiones. También habrá una
distribución proporcional entre universidades, no pudiendo haber más de 10 estudiantes de una misma universidad. Las postulaciones van a comenzar el día 16 de agosto hasta el 5 de septiembre y se hacen en la página euromodelojoven.com/chile/inicio. Ahí van a encontrar el formulario en el cual van a tener que realizar estas postulaciones. Otro aspecto clave, y por eso es que es tan importante también este seminario, es que para poder postular, junto con entregar algunos datos, van a tener que responder algunas preguntas. Y estas preguntas van a ser elaboradas en función a el seminario inaugural, que ya lo realizamos y que está disponible en la página, en esta página de Euromodelo, como también en el canal de YouTube del programa Estudios Europeos. También nosotros vamos a realizar, y ya hemos subido 2 cápsulas, pero van a ser finalmente 5 cápsulas con unas breves explicaciones de lo que es la Unión Europea. Ya subimos una en relación a la política, la integración política europea. También subimos una en relación con el derecho institucional europeo. Y pronto también vamos a subir una hoy día sobre valores de la Unión Europea. Después también contaremos con la participación de 2 colegas más que van a abordar el tema del derecho material de la Unión Europea y, por último, lo que es la integración económica comercial. Estas 5 cápsulas es obligatorio que aquellos que postulan las vean, porque de ahí también van a surgir preguntas en este test que les vamos a formular para poder postular a esta simulación. Por último, van a haber seminarios en los cuales ustedes también van a tener que verlos, porque de ahí también van a poder surgir preguntas. Uno ya se realizó hace un tiempo atrás, que ya está disponible también en nuestras redes sociales, en la que jóvenes ganadores del Euromodelo 2020 Chile, más invitados europeos jóvenes, discutieron algunos temas relacionados con la pandemia, con el Pacto Verde, con todo lo que está ocurriendo en Europa. Este seminario también va a ser parte de de donde van a tener que estudiar para poder contestar aquellas preguntas. Y luego tendremos un tercer seminario que la próxima semana ya lo vamos a emitir, donde será el último y que de ahí también tendrán que estudiarlo, leer, verlo, sacar notas y quedar con lo más importante, porque van a haber preguntas, por lo tanto, referidos a estos temas para poder postular. Sin más, los invitamos, por supuesto, a todos y todas que cumplen con estos requisitos que hemos señalado, entre 18 y 24 años, que sean de universidades chilenas, estudiantes regulares, por lo tanto pueden ser perfectamente extranjeros que estén estudiando en universidades chilenas y que, bueno, postulen dentro del plazo, contestando también estas preguntas, viendo los seminarios, viendo estas cápsulas y además la ceremonia inaugural, y de esa forma tendrán, por lo tanto, la gran posibilidad de ser parte de este Euromodelo Joven 2021, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile, a quienes les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros como programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, y también con el gran apoyo de la Fundación Rebel y Nuevas Generaciones. Bien, ahora yo paso a dar la bienvenida a quienes hoy día nos van a acompañar en una conversación sobre temas que son de mucha relevancia y de actualidad, porque olvidé contarles algo, que el tema en el cual después van a tener que hacer la simulación es justamente el Plan de Recuperación Económica en Europa, y poniendo el acento en lo que es la transición digital y el Pacto Verde. De eso hablaremos en los próximos seminarios que nosotros vamos a transmitir, pero también hoy día lo vamos a conversar y voy a tener la oportunidad con 2 grandes estudiosos de Europa, especialistas en Europa, a quienes doy ya la bienvenida. En primer lugar, doy la bienvenida a la doctoranda Mariana Polizzi, politóloga con orientación en Relaciones Internacionales,
de la Universidad de Buenos Aires, profesora de ciencia política y doctoranda en ciencias sociales, como les señalaba, y que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y es acreditada por CONICET en Argentina. Así que te doy la bienvenida, Mariana, quien además debo decir que es argentino-italiana, por lo tanto es latinoamericana, pertenece a nuestro subcontinente, pero al mismo tiempo también con una fuerte conexión con la propia Europa. ¿Cómo estás, Mariana? Parece que tenemos ahí un problema de conexión. Doy la bienvenida, mientras tanto, a Luis Guacuja, quien es candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por el Instituto Universitari de Estudis Europeus de la Universidad Autónoma en París, y que además está a cargo del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mora, de Universidad Anáhuac. Si en algo me equivoqué, me corriges inmediatamente, Luis, porque vi tu cara. Gracias, muchas gracias, Paulina. Bueno, es Barcelona, y donde hice mis estudios de doctorado, y el programa que dirijo en la UNAM es justamente un programa de estudios europeos, ¿no? Es homólogo al que diriges. Y bueno, pues es un gusto, un placer estar contigo, y más en este evento, que es para invitar a los jóvenes a participar en este Euromodelo joven. En México también hemos hecho algunos ejercicios. Es algo que entusiasma en un momento muy particular, porque la Unión Europea pues es un objeto de estudio para no aburrirse. Se mueve muy rápido, es un animal político hiperactivo y muy interesante, porque es el referente para muchos temas de política, para muchos temas jurídicos, y vale la pena acercarse al tema de la Unión Europea, y sobre todo quienes tenemos además un lazo no solo histórico, sino también en otros sentidos comercial, como es el caso de Chile, como es el caso de México, como es el caso de Mercosur, que intenta tener un acuerdo también con la Unión Europea. México está en este proceso de renovación, seguirá Chile, ¿no? También, y está el tema, insisto, del Mercosur y Centroamérica por ahí, pero hay un acercamiento muy importante entre nuestra región y la Unión Europea. Así es, efectivamente, tú tocas varios temas ahí importantes en esta actualidad, además, en que algunas cosas van más rápido, otras van más lento, nuestras relaciones con la Unión Europea. Mariana, no sé si ¿cómo estamos con la conexión? ¿Nos escuchas? Parece que seguimos ahí un poco con problemas de conexión con Mariana. Bueno, mientras tanto, empecemos a hablar, Luis, sobre, justamente yo señalaba que el tema el cual se van a tener que concentrar los 60 seleccionados y seleccionadas a el modelo de simulación, va a estar en el Plan de Recuperación Económica Europea, y donde se ha puesto énfasis en lo que es la transición digital y lo que también es el Pacto Verde. Desde tu mirada, desde México, y siendo un especialista en estos temas, y tú, si tuvieras que explicarle a los estudiantes en un par de minutos cuál es la importancia que tiene para Europa este plan de recuperación económica, y sobre todo poniendo acento en dos aspectos fundamentales, más cuando hoy día sale el informe del Consejo de Especialistas, asesores del Acuerdo de París, donde nos trae muy malas noticias respecto a lo que son los efectos negativos del cambio climático. Bueno, ¿cuál es la importancia que tú ves entonces a este plan de recuperación económica en la transición digital y también en este Pacto Verde? Estás sin micrófono, Luis. Ahí sí, sin micrófono. Ya. Ahí sí.
Estamos en un momento bastante peculiar en muchos sentidos. Evidentemente, la pandemia sorprendió al mundo, sorprendió a los países y a las organizaciones internacionales, y la reacción en general fue bastante tardía y bastante lenta. Esto afecta de maneras distintas a los estados, porque cada quien tiene sus herramientas y sus deficiencias administrativas y económicas. Y en el caso de la Unión Europea, pues siendo una amalgama de no solo de estados, sino de políticas que participan entre sí, cuando se detiene la economía, algo que podría parecer lógico en cualquier otro contexto, por ejemplo, el que un país como Alemania pueda apoyar a una aerolínea como Lufthansa o Países Bajos a una aerolínea como KLM. En el contexto de la Unión Europea no es tan sencillo, porque lo que sí puede hacer Alemania, lo que sí puede hacer Países Bajos, no lo puede hacer España con Iberia o Italia con Alitalia, que son los países que en principio fueron los más afectados por la pandemia, y estas ayudas estatales pues desequilibran uno de los elementos fundamentales de la Unión Europea, que es este mercado interior europeo, ¿no? Que también, digamos, la Unión Europea ha ido avanzando poco a poco, los países se han ido conectando tanto, lo hemos visto con el Brexit, ¿no? El Brexit que no termina de ser, porque desconectar todo aquello que duró décadas en construir es muy complejo, ¿no? Y la Unión Europea no solo toma medidas para un país, sino para 27 países, casi 500 millones de habitantes. Y los países son distintos, con herramientas democráticas y económicas también diferentes. Y por eso este esfuerzo del año pasado de poder llegar a un acuerdo de recuperación que parte desde dinero, para las empresas, para ayudas al desempleo, ayudas directas también a los Estados miembros, ¿no? Es algo fundamental, es algo histórico, porque además también está conectado con una condicionalidad de que los países respeten los valores de la Unión Europea, lo cual no es una opción, sino es una obligación en términos de los tratados fundacionales de la propia Unión Europea. Y esto hace que veamos una Europa mucho más recuperada que otras regiones, o cuando menos de esta manera mucho más homogénea, ¿no? Porque tenemos el caso de América del Norte, donde pues son tres velocidades distintas, México, Estados Unidos, Canadá, y las políticas son distintas, no nos ponemos de acuerdo a veces en temas tan sencillos como los temas de frontera, donde pues la disparidad en el tema de la vacunación pues es un gran problema, y esto en un momento donde Europa pues tiene herramientas mucho más sólidas como para hacer frente a una crisis de esta naturaleza, y ya estamos viendo, lo comentó Paulina, el informe del panel de expertos de Naciones Unidas, donde nos enfrenta a una realidad de emergencia climática. La Unión Europea tiende a adelantarse, bueno, pues ya lo hizo desde 2019 con este Pacto Verde Europeo, este compromiso para disminuir de manera importante las emisiones de dióxido de carbono hacia el 2050, que se está convirtiendo además en una obligación en sus acuerdos comerciales, ¿no? Con lo cual los que somos socios de la Unión Europea, pues también tenemos que cumplir ya no solo con los parámetros en materia de derechos humanos, sino también con lo que parece ser una nueva exigencia en materia medioambiental, ¿no? Europa es es el ejemplo en muchos sentidos, ¿no? No solo como un proceso de integración exitoso que a más de 70 años pues sigue ahí, ¿no? Sino que además plantea soluciones complejas ante temas y desafíos tan complejos como es la pandemia que estamos enfrentando en todo el mundo. Ahora sí. Ahora fui yo que me quedé sin micrófono. Tú tocaste un tema y que aprovecho de preguntarle ya a Mariana, que espero, ahora Mariana, estás muteada, así es que ahora podemos ver si es que te escuchamos bien.
Porque mi pregunta va, Mariana, en el sentido de los valores. Luis hablaba de los valores y sabemos perfectamente que la construcción europea, sus tratados constitutivos, siempre han considerado el cumplimiento y, como decía Luis, la obligación por parte de los Estados miembros de cumplir con ciertos valores. Actualmente, el Tratado de la Unión Europea establece estos valores en el artículo 2, y ahí establece un listado de principios y valores. Nos vemos frente a algunos reticentes a querer cumplir con ellos, y es más, han sido rebeldes, que una vez las instituciones europeas le han dicho a países como Polonia y Hungría, Polonia hoy día es quien está en las noticias, que debe cumplir con estos valores de democracia, de pluralismo, de Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos, de las minorías, etc. Sin embargo, bueno, últimamente, sobre todo Hungría y Polonia, pero no únicamente, han ido adoptando medidas restrictivas y que en definitiva significa que no cumplen con estos valores. Mariana, si nos estás escuchando y podemos ya conversar, ¿cómo ves esto y vinculado también al tema de la recuperación económica y el acceso a los fondos europeos? Valores y, por otro lado, la zanahoria que tiene ahí el hecho de acceder a estos fondos europeos. ¿Qué nos puedes contar? No, parece que definitivamente, Mariana, estamos mal con la conexión. A ver, ¿se puede? ¿Me escuchan? Sí, pero con uno solo de los... te escuchamos, pero... doble. Bueno, mientras solucionamos... voy a seguir por el celular, si puede ahí ser. Mejor. Mariana, ahí te escuchamos, Mariana. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Voy a intentar la mejor imagen. Ahí sí. No, ahí está perfecto. Les pido mil disculpas, pero me interrumpieron internet, evidentemente algo pasó. Pasan estas cosas, sobre todo gente que no tiene mucho tiempo en su vida y bueno, se ocupa de estas cosas, ¿no? La pregunta es excelente porque cuando se ideó el tema de los fondos económicos del Recovery Fund, lo que se destacó es este espíritu mancomunado de la Unión Europea junto a sus 27 miembros de poder tener unas medidas no solo de emergencia, sino poder de acá proyectar de aquí a 7 años y sobre todo teniendo en cuenta la Agenda 2030, valores de solidaridad, de comunidad, de espíritu de cuidado del medio ambiente, proyectándonos hacia la juventud, hacia la progresiva conquista de los derechos individuales. Tengamos en cuenta que la Unión Europea es un actor global y pilar que representa como actor global justamente la conquista de muchos derechos individuales y libertades civiles y sociales. Y en el caso de Hungría y Polonia, por ejemplo, se han dado últimamente se han dado en ambos países una reconversión de estas democracias hacia políticas o lo que algunos expertos llaman democracias iliberales, que es una reconversión del régimen democrático hacia unos fuertes personalismos, en el caso, por ejemplo, Polonia, Morawiecki, en Hungría, Orbán, en donde las conquistas más progresivas de los derechos de la Unión Europea, de igualdad y fraternidad, se ven afectadas. Principalmente esto se ve en el conservadurismo popular más arraigado de estas dos sociedades, con la oposición fuerte a, por ejemplo, los derechos igualitarios LGTBI, al matrimonio igualitario, a la posibilidad de adopción, de conformación de familias no tradicionales, como ellos las llamarían, que según los cánones de sus valores se opondrían, por ejemplo,
a la familia tradicional, a la conservación de los valores éticos y cristianos de estas sociedades. En parte también pienso que esta reconversión de ambos países, pensemos que conforman el espacio postsoviético y de alguna manera tienen una fuerte conexión e influencia con, perdón, con el gobierno de Vladimir Putin, con el Kremlin, con Rusia. Entonces, esto hace que se posicionen de alguna manera con este tipo de valores que no son compartidos por los miembros de la Unión Europea. En su mayoría han firmado una declaración, por ejemplo, con el caso de Orbán, en las que se manifestaban en contra de este tipo de posturas que recorta derechos e igualdades y principios que la Constitución misma de la Unión Europea defiende, ¿no? Porque son valores de igualdad, de fraternidad y de una progresión en la conquista de derechos civiles y libertades. Bueno, ahí también en ese punto conversar y poner el acento en que los tratados de la Unión Europea tienen un sistema de sanciones para el caso en que justamente sus Estados miembros no cumplan con dichos valores del artículo 2. Entonces, hay un procedimiento que está regulado, se aplica lo que es el artículo 7º de este tratado de la Unión Europea y luego, porque son todos los tratados que están rigiendo, el otro es el de funcionamiento de la Unión Europea, donde regula ya todo el procedimiento para llegar a una sanción para aquellos que no quieran cumplir justamente con estos valores que señalabais, por ejemplo, el caso de Polonia y Hungría, que son los que se están enfrentando a la Comisión Europea y se están enfrentando a los otros Estados miembros. Pero, sin embargo, ahí vemos que ese sistema, aparte de ser muy largo en cuanto a procedimiento, que va por varias etapas, si se llegara hasta el final, se requiere unanimidad del Consejo Europeo. Entonces, ahí el sistema de unanimidad bloquea realmente la posibilidad, porque evidentemente Polonia bloqueará una sanción a Polonia y Polonia a Hungría, a Polonia, o el grupo de Visegrado, que también para hacer mención a estos países que está Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, y que además se sumó últimamente a Austria, bueno, seguramente van a bloquear. Entonces, el sistema institucional, jurídico que tienen, no los iba a llevar finalmente a que tanto Polonia como Hungría volvieran hacia atrás en sus medidas que restringen las libertades y todo lo que tú señalabas, Mariana, y bueno, se utiliza otra forma. ¿Cómo estimas tú, Luis, que finalmente, y esto es noticia de hoy día también, que ya Polonia decide retroceder justamente en lo que es la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le había dicho a Polonia que no podía hacerlo? ¿Cómo estimas tú esto jurídico-político que se arma ahí, que es muy interesante? Sí, claro, es un caso muy emblemático, ¿no? Realmente la Unión Europea se tardó un poco en reaccionar hacia estas rebeldías de estos países como Hungría y como Polonia, que desde hace ya varios años, casi una década, han mostrado esta resistencia en cumplir con los valores o con alguna normativa que limita la libertad de expresión o las libertades fundamentales, como lo señaló Mariana, o en el caso particular de Polonia, pues un acoso que hubo hacia el poder judicial, un atentado contra la autonomía del poder judicial polaco, que fue criticado, que fue motivo de iniciar estos procedimientos de sanción y que finalmente Polonia, bueno, pues se ve ante la disyuntiva de seguir por ese camino con visos que se alejan de estos valores o cumplir con lo que le dice la propia Unión Europea y con ello no poner en riesgo este tema de los fondos que se aprobaron el año pasado para la recuperación de los países. Estamos viendo que esta pandemia no se va a ir mañana, entonces se va a quedar y las ayudas que reciben los países de la Unión Europea pues van a ser necesarias durante mucho tiempo y la recuperación económica también va a ser más lenta de lo que se preveía
Y ante esta disyuntiva, Polonia decide dar un paso atrás en esta posición de rebeldía y ajustarse a los parámetros europeos. No es sencillo, son 27 países, ¿no? Si tuviésemos aquí a 27 jóvenes o no tan jóvenes de cada país de la Unión Europea y les preguntáramos qué quieren de la Unión Europea, seguramente encontraríamos cuando menos 27 razones o motivaciones distintas, ¿no? Uno de los lemas de la Unión Europea es unidos en la diversidad, ¿no? Y entonces esta diversidad también hace muy compleja la toma de decisiones. Por eso es muy interesante asomarse a la Unión Europea, a lo que es, a cómo se ha construido y cómo ahora, ¿no?, se ponen de acuerdo desde distintas fórmulas, desde distintos escenarios, porque tiene, Jean-Louis Rémond ya decía que la Unión Europea tiene un modo de gobierno único que a veces desafía a la razón. Y esto es cierto, porque es una especie de macroestado, que no es un estado, pero tiene una composición y sobre todo a la hora de actuar, a veces actúa como una federación, a veces como una confederación, a veces como una organización internacional solamente, dependiendo el tema. Entonces, es muy interesante cómo funciona la Unión Europea, pero también cómo interactúa frente al mundo. La Unión Europea es un actor global, tiene una influencia global y está llamada además a ser un contrapeso en la escena internacional. Lo ha sido mucho tiempo con respecto a Estados Unidos, pero ahora el panorama nos pone delante otros actores, ¿no?, que se han vuelto muy relevantes, como China, como Rusia, sobre todo ahora en esta época de crisis, lo vemos en nuestra región. La presencia de China o de Rusia con el tema de las vacunas ha desplazado un poco a la Unión Europea, ¿no?, que tiene sus propios problemas, tiene que ocuparse de otros temas. El factor Trump está ahí, o sea, no se han ido los efectos del factor Trump, aunque él se haya ido, y eso hace que la Unión Europea pues tenga estas obligaciones y estas posiciones frente al mundo sin descuidar lo que tiene que hacer dentro, el desafío de las vacunas, el desafío de afrontar una crisis económica sin precedentes, el desafío también que ha implicado el Brexit. No nada más es que uno de los 27 se haya ido, se fue la segunda economía que formaba parte de la Unión Europea, ¿no? Y además de eso, pues ahora estamos ante el tema de que, bueno, pues quien lleva el timón de muchos temas de la Unión Europea, que es la señora Angela Merkel, pues se despide a finales de este año y entonces tiene que dejarle la estafeta a alguien más. Y cuando se hace esta pregunta, lo escribió hace poco Paulina, justamente en un muy interesante artículo, ¿quién va a ocupar el lugar de Angela Merkel? Esta es una gran pregunta. Hay quienes pensaríamos que Emmanuel Macron, como, ¿no?, el presidente francés, pero un Emmanuel Macron que tiene una posición de mucho reconocimiento hacia afuera, pero que hacia adentro tiene una popularidad bastante pues lastimada desde un inicio, ¿no?, que no llega ni a un 30% y se va a enfrentar a las elecciones, en todo caso a la reelección, el próximo año, ¿no? Y si él se queda, bueno, pues quizá él tome ese liderazgo, ese vacío que dejará la canciller alemana, pero si no, bueno, pues entonces la pregunta sigue extendiéndose porque las fuerzas políticas se han movido también de manera muy importante. No hay todas las garantías de que el partido del CDU, la CSU de Alemania, conserven el poder. Están los partidos verdes en frente ascenso y también la Unión Europea enfrenta pues un cáncer que se ha extendido mucho, que es el ascenso de la ultraderecha, ¿no? Son muchos desafíos que tiene hacia adentro la propia Unión Europea y también esta responsabilidad con el mundo en el contexto internacional más allá de las fronteras de la propia Unión Europea. Bueno, yo ahora fui la que tuve problemas de conexión y ahora soy yo la que estoy por el teléfono. No nos ha ayudado mucho hoy día, no ha sido muy simpático internet, pero seguiremos adelante con este seminario. Más que seminario, esta conversación que yo quería tener con ustedes. Vienen cambios, Mariana, en Europa, un cambio muy, muy importante, y ya Luis estaba
reflexionando, que es obviamente Alemania, por un lado, con las elecciones en septiembre, pero el próximo año también tenemos elecciones en Francia. Por lo tanto, estamos hablando del núcleo duro de esta construcción europea que parte justamente después de las guerras mundiales para evitar que Francia y Alemania se volvieran a enfrentar y que esto llevara de una guerra intraeuropea a una guerra mundial como ocurrió tanto como con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves el panorama político en general, tanto en Alemania como en Francia? Pero también me interesa, siendo tú italiana, con lo que está pasando también en Italia, que es país fundador de la Unión Europea, de lo que hoy conocemos como Unión Europea, donde acabamos de saber que Conte, quien hasta hace poco fue su primer ministro, ahora ya es el líder del movimiento 5 Estrellas, y donde tienen actualmente un gobierno que sale, no sé si llamarlo tecnocrático, pero no sale No, de es tecnopolítico. Tecnopolítico, sí, definitivamente. Tecnopolítico, sí, y que, bueno, está en manos justamente de quien fue el presidente del Banco Central Europeo, que dijo que había que hacer lo que fuera necesario para salvar el euro en algún momento, y que es Mario Draghi. ¿Cómo ves tú ahí la situación Francia, Alemania, Italia en este panorama político que se viene ya en este segundo semestre del 2021, pero ya proyectándonos al 2022? Sí, y además que en Italia en el 2023 hay elecciones políticas y todo sale bien, ¿no? Pero bueno, retomando algunas cuestiones que planteó Luis, eh, primero señalar que a partir de la crisis del 2008 se ve profundamente, y también luego de la crisis del euro del 2012, en la que justamente Mario Draghi, que es el actual primer ministro italiano, que lanzó esa famosa frase whatever it takes para salvar la moneda única, la unidad monetaria, se ven desde el 2008 y puntualmente desde la crisis griega del 2012. Y también podríamos decir que desde el 2015, con la crisis de refugiados, una fuerte explosión a nivel de regímenes, a nivel sociopolítico, de crecimiento de partidos de derecha radical o, bien dicho, de ultraderecha. Justamente estos tres países que vos me preguntás, Paulina, son caso testigo de este proceso que se ha dado desde una desconfianza profunda en las élites políticas de estos tres partidos, pero también de cómo la Unión Europea, de acuerdo a sus instituciones, a sus mecanismos, está teniendo cada vez mayor incidencia en la política doméstica, principalmente de los Estados miembros, que obviamente la Unión Europea, si bien nace, justamente Italia es uno de los países fundadores del Tratado de Roma, nace como proyecto político, se fue consolidando a lo largo del tiempo, no solo como una unidad política, sino también como un proyecto de integración regional. Entonces, es lógico que los países miembros tengan que estar cada vez más mancomunados porque han crecido las instituciones, ha crecido la legislación, el derecho internacional siempre es progresivo. Entonces, se da un proceso lógico de Bruselas hacia los Estados miembros que estos tipos de partidos cuestionan, este tipo de movimientos cuestionan fuertemente, en pos de supuestamente recuperar el manejo de los asuntos domésticos, de la política fiscal, y algunos proponen que la unidad monetaria fuertemente, como el caso de Italia, directamente no es efectiva para este tipo de países, entonces también en algún que otro momento rechazaron el euro. Pero volviendo a analizar estos tres casos puntualmente, si bien se conoce que Angela Merkel cumple su mandato y se va a retirar de la política, fue fuertemente, digamos, consolidado el axis franco-alemán durante el manejo de la pandemia. Pienso que se mostró una gran unidad para salvaguardar situaciones más graves, como por ejemplo vimos en Italia o en países como España, ¿no? Que fueron las naciones más afectadas, las mediterráneas. Entonces yo pienso que de Alemania se vio fuertemente un ascenso del Partido Verde,
Y lo que se pensaba que fue el gran susto o la gran sorpresa, que fue Alternativa por Alemania, que había crecido y que se esperaba que pudiera equiparar los márgenes de un partido como por ejemplo la Liga del Norte en Italia, se detuvo recientemente en un 10%. ¿Y quiénes son los votantes de este partido de ultraderecha en Alemania? Los que componen el bloque este del país que a raíz de la unificación sí se ve una gran desigualdad entre lo que era la Alemania occidental y la oriental, y estas asimetrías, a mi juicio, aún no han sido del todo resueltas, y hace que este tipo de partidos se hayan potenciado. Pero por suerte para la canciller Merkel, parece que se ha frenado. Lo que sí se ven fueron explosiones, por ejemplo, anti-cuarentena, anti-COVID, en las que estos partidos participaron en Alemania, pero no creo que Alemania alcance un nivel de aceptación de la ultraderecha como sí pasa en Italia. A Italia lo voy a dejar a lo último porque es un caso particular. Algunos lo llaman el país del futuro distópico, pero bueno, me quiero detener en Alemania, que pienso que no va a haber un cambio radical con el retiro de la canciller. En Francia es un país que sí sorprende porque próximamente se vienen las elecciones presidenciales y el crecimiento de Marine Le Pen y su renaissance nacional es indiscutido. El antiguo Front National, al que rebautizó de alguna manera como la Asamblea Nacional para borrar los contenidos antisemitas y sobre todo anti-inmigración Nordáfrica y extracomunitaria del antiguo partido fundado por su padre Jean-Marie Le Pen. El caso de Francia, además del fuerte crecimiento de la figura de Marine Le Pen, lo que sorprende es el apoyo, por ejemplo, de otros movimientos extrapartidarios que se sigue, o sea, no es que desapareció, el movimiento de los chalecos amarillos, que componen una propuesta para una Francia mucho más conservadora, nacionalista, excluyente, que en realidad no se pelea con las élites políticas, sino que, como diría el profesor Ostigoy, son sectores que se van a concentrar de alguna manera políticamente para seguir pegando a los sectores de abajo, a los más excluidos, principalmente los africanos, los inmigrantes de las ex colonias francesas en África, están en contra de los derechos igualitarios. Es como, de alguna manera, una homogenización entre estos partidos de ultraderecha que, además de presentarse en cada uno de estos países, tienen representación parlamentaria transnacional, es decir, en el Parlamento Europeo. Otra cosa que llama la atención en el partido de Marine Le Pen es también el fuerte crecimiento de la figura de su sobrina. Estas dos mujeres, si bien rechazan de plano, por ejemplo, los movimientos feministas, sí se presentan de alguna manera como capaces de gobernar o de llevar a cabo los asuntos públicos, porque se presentan como mujeres independientes, profesionales, capaces de encargarse de la política. Es como que, recordemos que en el 2017 el partido de Le Pen ingresa a la Asamblea Nacional, así que de alguna manera dejan de estar estos partidos antisistemas solamente encarados a la oposición, como sostenían, por ejemplo, autores como Giovanni Sartori, sino que tienen toda la intención de participar en el juego democrático y desde adentro modificar las instituciones democráticas, como lo hizo, por ejemplo, Orbán en Hungría, ¿no? El caso italiano es el más paradigmático, bueno, es mi caso de análisis, pero más allá del componente sentimental o familiar que yo pueda tener, es un caso muy rico para analizar politológicamente y desde las relaciones internacionales, porque es el único caso en la Unión Europea en donde dos partidos de derecha radical tienen una aprobación que suma más del 50%, así que ya no podríamos estar hablando también de dos partidos que se oponen, que son antisistema, porque tienen la total voluntad de gobernar. De hecho, la Liga Nord, antigua Liga Nord,
ahora es la Lega Salvini Premier, comandada por su actual secretario y senador, Matteo Salvini, desde el año 2013, que él es el líder del partido, en donde se da una reconversión, por ejemplo, en este partido, que era en un principio autonomista, cuando surge a principios de los 80, luego sufre una institucionalización y una fusión por parte de quien fue su principal conductor de antaño, Umberto Bossi, en el año 91, en donde se fusionan la Lega Lombarda, la Lega del Veneto y la Lega Torino. Entonces el partido pasa de una fuerte impronta defensora de la preeminencia del norte italiano respecto del resto del territorio, de la Roma ladrona. Pensemos que además el norte italiano es el segundo polo industrial en la Unión Europea, viene justo detrás de Alemania, justamente, así que no es para nada desperdiciable la reconversión sufrida en este partido desde un polo regionalista hacia una estrategia de carácter federal y nacional parecido al Front Nacional de Marine Le Pen. Además, otra cosa es que el ascenso de la derecha radical en Italia se ve cada vez más consolidado, justamente a partir de la irrupción del COVID, y siendo Italia el epicentro europeo de la afectación de la pandemia con la cantidad de decesos, de víctimas fatales, de contagios. De alguna manera, lamentablemente, la población en su común, según los sondeos que se hicieron en ese momento, percibieron la lentitud o la burocracia de la Unión Europea para salvaguardar a Italia inmediatamente, pero no digo que fue así, sino que, bueno, hay procedimientos europeos que cumplir y, bueno, de todas maneras Italia fue la nación donde más se asignaron fondos para la recuperación económica, que ya fue presentado el programa por parte de Mario Draghi y que estos fondos se asignarán en la primavera europea en los próximos meses. Pero Italia además, al caer el gobierno Conte, el gobierno Conte, recordemos que estaba conformado por la coalición entre principalmente el Partido Democrático y el Movimiento Cinque Stelle. Conte era una figura extrapartidaria que no tenía afiliación política, ahora vamos a explicar que sí. Cae este gobierno y como no se llega a un acuerdo político de coalición, porque en Italia el sistema está tan fragmentado, hay tanta cantidad de partidos que es imposible un gobierno sin una coalición política, sin un acuerdo político. Surge con la propuesta del presidente de la República, Sergio Mattarella, que es el jefe de Estado, quien propone a Mario Draghi, encarga a Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, la formación del gobierno. Quiero destacar, esto lo habíamos hablado también en una conversación con la profesora Paulina Astroza previamente, pero Mario Draghi tiene un fuerte perfil político, realmente no se trata de un tecnócrata per se, como podríamos pensar en otros casos de la historia italiana, como fue Mario Monti o Ciampi, sino que tiene esta fuerte impronta política por haber tenido esa experiencia exitosa al frente del Banco Central Europeo y solucionar la crisis de la moneda única. A pesar de esto, a pesar de que se formó en Italia un gobierno ellos lo llaman coalizione lunga, que es coalición grande, digamos, extendida, en donde se dio la participación de partidos disímiles entre sí, como el Partido Democrático, actualmente encabezado por Enrico Letta, también la Lega Salvini, bueno, liderada por Matteo Salvini, partidos de centro-izquierda minoritarios como la participación de Emma Bonino, el mismo Movimiento Cinque Stelle decide darle apoyo a Draghi, de facto conducidos por Luigi Di Maio, quien es el actual ministro de Relaciones Exteriores de la República Italiana. Entonces el único partido que queda por oposición es Fratelli d'Italia, que es el comandado por Giorgia Meloni. Y algunos autores y algunos analistas, como Daniele Albertazzi, que es un politólogo italiano que recomiendo la lectura porque es realmente un experto y una inspiración para mi trabajo, que sostienen que el haber quedado como único partido de la oposición en Italia ha hecho
le ha hecho un gran regalo y un gran favor porque sigue creciendo este partido de derecha radical y al día de hoy Fratelli d'Italia, que era la opción más de derecha extrema, digamos, porque son herederos de partidos posfascistas como el Movimiento Social Italiano y Alianza Nazionale, y comendados en su momento por Gianfranco Fini. Es el primer partido italiano al día de hoy, tiene un 22% de aceptación, seguido por la Lega Nord, que oscila en un 21%, y un 10% nada despreciable de Silvio Berlusconi de Forza Italia. Entonces, llegado el caso, en las próximas elecciones italianas, estos tres partidos formando coalición obtendrían por la actual ley electoral una mayoría automática para gobernar y no tendrían que negociar ni con el PD, ni con otras fuerzas de centro izquierda, ni con el Cinque Stelle. Eso es una realidad. Por eso es que decimos que Italia es el caso paradigmático. Yo me atrevería a decir no solamente en la Unión Europea, sino en la política mundial, porque es un país que cada vez que se radicaliza sale por derecha. Es impresionante. Y respecto al movimiento Cinque Stelle y a Giuseppe Conte, que fue 2 veces primer ministro italiano, hace menos de 72 horas, 48 horas, a través de la plataforma online que tiene el movimiento Cinque Stelle, se lo ha nombrado, se lo ha elegido por casi unanimidad, un 92%, presidente del partido. Entonces va a ser muy interesante observar cómo se van a reconvertir las fuerzas en el arco político italiano, porque Giuseppe Conte propone un perfil mucho más moderado, más cercano justamente al Partido Democrático de Enrico Letta. Y eso puede llegar a traccionar votos no solo a la derecha, sino también al Partido Democrático mismo. Así que va a ser muy interesante observar el panorama italiano, porque va a reflejar de alguna manera la realidad europea, y veremos si es posible un efecto contagio, sobre todo en las democracias más radicalizadas como Polonia y Hungría, que de hecho hace poco Salvini, hace unos meses, propuso formar nuevo bloque parlamentario europeo con estos dos países. Así que va a ser muy interesante también observar el caso de España con Vox, porque tienen una fuerte aliada en Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Perdón la extensión, pero bueno, es complejo. Gracias, Mariana. Ha sido muy accidentado y yo de nuevo estaba con problemas con conexión, pero de todas maneras hemos salido adelante con este seminario pese a los problemas. Luis, justamente la Unión Europea sale adelante pese a que tiene crisis tras crisis. O sea, si uno estudia la historia de la integración europea, justamente es una historia de crisis. Y de cada crisis o avanzan o se profundizan. En algunos casos, bueno, se han ido complicando más, pero evidentemente desde hace unos años hasta ahora, estas crisis, está como lo dijo el expresidente de la Comisión Europea, Juncker, están en una policrisis, es decir, la tormenta perfecta, y que además se vino a sumar ahora la pandemia. ¿Cómo valoras tú el hecho que en julio del año pasado, dentro de todo lo que estaban viviendo, además con el Brexit, donde tenían que discutir un presupuesto europeo donde ya no tenían la contribución del Reino Unido, que era el cuarto mayor contribuyente del presupuesto, bueno, finalmente se les vino la pandemia y tuvieron que cambiar todos los planes. Si hay algo que siempre digo de América Latina, es que nosotros ni siquiera nos conversamos a veces. Estamos tan fracturados, tenemos tantos proyectos que se superponen, que tienen nombres de integración, y finalmente, si uno mira a los europeos, no somos realmente una integración. ¿Cómo tú valoras entonces ese gesto político dado, y así como lo decía Mariana, justamente reforzando la figura de Angela Merkel con Emmanuel Macron, que proponen en conjunto, era una idea española, hay que decirlo, pero ellos en conjunto, sobre todo Angela Merkel, dice, oiga, 500.000 millones de euros para que sea la Unión Europea quien se endeude. Y esto lo aumentan a 750.000 millones de euros. Y ahí vienen los dineros, justamente lo que estamos hablando. ¿Cómo ves tú entonces, bueno, este gesto, sobre todo de Angela Merkel, que rompe con ese gran tabú de lo que eran los llamados eurobonos, en su momento, en la crisis, que no quiso ceder,
pero que sin embargo ahora los coronabonus, aunque no lo quieran decir, surgieron. Y es así como es la Unión Europea, la Comisión Europea, quien se endeuda, y esto no pasa a ser deuda fiscal, o sea, no es Italia quien se endeuda, no es España quien se endeuda, pero sin embargo son España, Italia y todos los países de la Unión Europea quienes van a usar estos fondos para la recuperación económica, para cumplir con el Pacto Verde y para la transición digital. Desde tu mirada, ¿cómo valoras ese gesto que fue tan fuerte en su momento a mediados del año pasado y que duró un Consejo Europeo de 4 noches y 4 días? Literalmente 4 noches y 4 días para llegar a esta decisión que aquí en Latinoamérica claramente no nos pasa lo mismo. Claro. Bueno, pues bien lo has dicho, Paulina, la construcción misma de la Unión Europea es a partir de crisis, y de crisis brutales, como una Primera y una Segunda Guerra Mundial, y así surge la Unión Europea, ¿no? Para dar respuesta a una crisis, ¿no? Porque una tercera confrontación bélica estaba latente, y por eso surge esta idea de Europa, de esta Europa entendida como este proyecto de integración con base en ideales y en valores de paz, de progreso y de atención a la sociedad, ¿no? En la declaración fundacional de lo que hoy conocemos como Unión Europea es la declaración Schuman, que en una frase quizás se resume, ¿no? Decía Robert Schuman en esta declaración: Europa necesita unos esfuerzos creadores equiparables a los poderes que la amenazan, ¿no? Entonces, fue muy ambiciosa esta idea de construir un modelo distinto, pero que respondiera a esos retos. Y a través de su historia, a través de más de 70 años, la Unión Europea se ha enfrentado a múltiples crisis. Ahora son más complejas las crisis, requieren reacciones mucho más inmediatas, también más ambiciosas, y por supuesto que requieren el consenso de los actores, que además ahora son mucho más que antes, ¿no? O sea, es sencillo ponerse, bueno, y no tanto, ¿no? Entre 6, como los países fundadores, ahora son 27, con historias, lenguas y maneras de ser distintas. No es nada sencillo, ¿no? Llega una crisis como esta que afecta a todo el mundo, pero también hace tambalear al propio proyecto europeo, porque la reacción inmediata de los países fue, pues, sálvese quien pueda y como pueda, ¿no? Y es ahí donde se entreteje esta maraña, que es una especie de telaraña de la Unión Europea, no solo en términos jurídicos, sino también en términos políticos. Llegar a una decisión como la que finalmente se acordó, basada en una palabra que es esencial también para la construcción europea, que es la solidaridad. Y por supuesto que había reticencias de países como Países Bajos, que decía, ¿y por qué yo tengo que darle dinero a los italianos o a los españoles, que no son precisamente muy disciplinados, ¿no? Bueno, al final prevaleció esta idea de la solidaridad y se favoreció más a los países que más lo necesitaban en ese momento, como Italia y España, y entonces esta fórmula compleja, pero al final que respondió a una necesidad, ¿no? Y en ese momento, que era una necesidad sanitaria, pero que va acompañada de consecuencias económicas y sociales también muy importantes. Bueno, pues la Unión Europea otra vez supo responder, ¿no? Es cierto, la Unión Europea se enfrenta en su historia a muchas crisis. Lo interesante es la manera de cómo reacciona a esas crisis, y muchas veces saliéndose del propio libreto, ¿no? Tiene que ser creativa, ¿no? La Unión Europea es un ente también muy resiliente, ¿no? Y esto también vale la pena acercarse, estudiar cómo es que un conglomerado de países tan distintos de pronto pueden llegar a soluciones conjuntas, a dar respuesta a eventualidades tan inciertas y tan volátiles como lo es esta pandemia que estamos enfrentando en todo el mundo, ¿no? Entonces esto es interesante cómo la Unión Europea soluciona los problemas para sí, se vuelve un referente también hacia el mundo, no deja de cooperar, es el mayor donante, la Unión Europea, de ayuda al desarrollo en todo el mundo, y participa en distintos mecanismos para el tema de enviar insumos, lo mismo a África,
también América Latina participa en este mecanismo COVAX para el tema de las vacunas. En fin, es algo que no se detiene. Jacques Delors también, que fue ese presidente de la Comisión Europea, decía, es que la Unión Europea es como andar en bicicleta. No puede uno dejar de pedalear, ¿no? Es un ente que sigue avanzando pese a todo, que sigue incrementando su presencia en el mundo y que busca un día sí y al otro también fórmulas para ser más eficiente y para responder a las necesidades y a los retos globales que cada día son más críticos, como el tema del cambio climático del que estamos hablando, y por eso de que desde 2019 la Unión Europea haya planteado este Pacto Verde Europeo y trate de replicarlo con sus socios comerciales en todas partes del mundo, habla de estas preocupaciones que van más allá de las propias fronteras físicas de la Unión Europea, ¿no? Y es interesante, la Unión Europea se preocupa de asuntos hacia afuera, hacia adentro, o hasta de asuntos que parecen que no son muy importantes, ¿no? Ahora, la noticia, alguien dice que del siglo, ¿no? Es la salida de Leo Messi de un equipo como el Fútbol Club Barcelona. O sea, es un argentino, ¿no? Que jugó en un equipo español y que ahora parece que va a jugar en un equipo francés. Y esto también, hay que decirlo, es gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamado el caso Bosman, que cambió las reglas del fútbol. Y esto es lo interesante de una entidad como la Unión Europea, que es un referente en muchos sentidos. Efectivamente, y por eso que es tan interesante, hemos hecho un barrido general de temas que son muy, muy importantes, tanto para la actualidad, para aquellos que les gusta estar al tanto de lo que está pasando en este continente, también porque, como lo decías tú al comienzo, Luis, nuestra América Latina tiene vinculaciones con Europa a través de distintos acuerdos, se están negociando, actualizando otros. Por lo tanto, lo que ocurra en Europa no es algo que sea ajeno o que no vaya a tener impacto también en nuestras relaciones con este continente. Entonces, nuevamente, pensar que este modelo, ya que hablas de Jacques Delors también dijo que la Unión Europea era un ovni, es decir, un objeto político no identificado, porque efectivamente no hay otro referente en el mundo ni en la historia que se pueda asimilar al que jurídica y políticamente es la Unión Europea. Y por otro lado, tú también decías, es muy resiliente. ¿Cuántas veces ha dado por muerta la Unión Europea? Que se dice, ahora sí que ya se acaba, ahora se desintegra, no ahora con el euro, ahora con la crisis migratoria, ¿no? Y sin embargo, a modo de ejemplo, en esta pandemia, cuando se decía, hoy la Unión Europea que ha actuado lento, la Unión Europea no hace nada. Pues que resulta que la Unión Europea, en materias de salud y en materia de fronteras, no tiene competencias. No son competencias de la Unión Europea, son competencias de los Estados miembros. Y hoy día hay voces que se están levantando para decir que estas materias en salud y en fronteras, sobre todo en salud, debieran también ser competencias al menos compartidas con la Unión Europea, que la práctica fue así. Finalmente la práctica se transformó en competencias nacionales que se pusieron de acuerdo y que incluso compraron insumos en conjunto. Porque además si todos compran en conjunto y nos están peleando en las escalerillas de los aviones para quitarse las mascarillas en emergencia cuando llegaban de China, cuando todos compran en conjunto, evidentemente hasta el precio baja. Y se invitó al Reino Unido, a Boris Johnson, a que fueran parte de esta compra, y el Reino Unido decide no participar en esta compra. Pero entonces, bueno, para poder entender este ovni, es necesario saber qué es, qué atribuciones tiene, cómo funciona, cuáles son los Estados miembros, todos estos intereses nacionales con este interés común de la Unión Europea, cómo se entrelazan en esta forma de construcción y que es justamente lo que deseamos lograr con estos jóvenes que van a ser seleccionados en el Euromodelo. Para terminar, yo les pediría a ambos un pequeño mensaje motivando a las personas que nos están viendo justamente a que participen, a que postulen, tanto en el Euromodelo que se realiza aquí en Chile,
como los euromodelos que se realizan en Argentina, que se realizan en Uruguay, que se realizan en Colombia, que se realizan en México, que se realizan en otros países de América Latina. En Chile es la segunda versión, pero lleva 14 años de euromodelo en los otros países de América Latina. Así que parto contigo, Mariana, un pequeño mensaje a los jóvenes que nos están escuchando para que sepan la importancia que tiene justamente participar en actividades tan interesantes como esta simulación. Bueno, en primer lugar, convocar a los jóvenes a la participación, porque a mí me pasó que durante la carrera de grado, al llegar a estudiar la Unión Europea, me fascinó hasta el día de hoy, y por eso dediqué mis estudios de posgrado a ella. Si ustedes si les interpela la diversidad cultural, política, social y económica, no deberían perderse esta oportunidad de participación en el euromodelo, porque va a ser una experiencia enriquecedora en lo académico, en lo profesional y fundamentalmente en lo personal, si les interesa la importancia de los derechos, tanto humanos como civiles y democráticos, de este actor global que es la Unión Europea. Luis, muchas gracias, Mariana. Sí. Bueno, pues es un gusto de verdad estar aquí y sobre todo hacer esta invitación a los jóvenes de distintas disciplinas, porque al final el estudio de la Unión Europea es multidisciplinario, es una unión económica, es una unión política, es una unión jurídica y tiene muchos elementos muy interesantes, muy diversos, donde confluyen, ya se ha dicho, ¿no?, los intereses nacionales, pero también los intereses de una Unión Europea que tiene competencias exclusivas distintas a los de cada Estado miembro, y las decisiones que se toman, más de un 90%, llegan al ciudadano de a pie. Y esta unión basada en estos valores que toma en cuenta los derechos humanos, los derechos sociales, y que atiende además a los desafíos de cada día, ¿no?, a los desafíos que ahora son desafíos en materia sanitaria, pero también hay desafíos económicos, medioambientales. Está la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge derechos llamados de tercera generación, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable o a una administración pública eficiente. La verdad es que es difícil no apasionarse con el estudio de la Unión Europea. Por eso la invitación a acercarse, a concursar y a participar de manera activa en este modelo que propone ahora la Universidad de Chile, y el agradecimiento siempre a Paulina, un placer de conversar contigo, con Mariana, y de hacerles esta invitación. Muchas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Fue bien accidentado nuestro seminario, pero finalmente lo logramos. A quienes nos escuchan, invitarlos de nuevo a que vean en el canal de YouTube del programa de Estudios Europeos todos los videos que ya les contaba al inicio de esta conversación, que van a tener que ver, porque ahí les vamos a hacer preguntas para que finalmente podamos seleccionar a estas 60 personas que van a participar en la simulación. Además que entre la fecha de selección, que será en septiembre, hasta la simulación, que va a ser en noviembre, va a haber también talleres donde los vamos a capacitar para realizar esta actividad. Por lo tanto, es muy interesante, no pueden desaprovecharla. Hacemos este llamado, ustedes ven, de todo lo que hemos conversado aquí, de actualidad, de temas políticos europeos fundamentalmente, algo mezclado con economía, algo mezclado con derecho. Bueno, en los próximos seminarios iremos abordando otras dimensiones, pero como decía Luis, esto es multidimensional, tiene muchas aristas, y por eso que también lo dejamos abierto a todas las carreras. Nuevamente, muchas gracias. Vean nuestras redes sociales, sigan tanto por Twitter, Facebook, también en Instagram al programa Estudios Europeos, la página de Euromodelo Joven 2021 Chile, donde tendrán toda la información, y por supuesto esperamos sus postulaciones. Muchas gracias y hasta muy pronto.